Bienvenidos amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que se hizo público el día de hoy, lunes 8 de noviembre. Aquí en México se publicó un desplegado en el periódico más importante y más influyente a nivel nacional, que es El Universal, con el periódico de más tradición, además el más antiguo en circulación. Es un desplegado que se llama Obedecer a Dios antes que a los hombres, y está dirigido a los arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, a todos los sacerdotes religiosos y laicos del pueblo de Dios, a todos los que aman a Cristo, su verdad de salvación, y a todos los que aman a la Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de la verdad de salvación. Esto es un acontecimiento histórico y por eso le estamos dedicando esta entrevista especial, porque esto que es un desplegado es una declaración y un documento elaborado por un grupo de sacerdotes mexicanos, respaldados por un grupo de laicos que han firmado en adhesión este documento, y vamos a platicar con dos representantes de este grupo amplio de sacerdotes mexicanos que firmaron y elaboraron y redactaron este documento doctrinal en confirmación a lo que es la sana enseñanza de la doctrina católica. Les agradezco. Tenemos a el muy ilustre canónigo doctor Juan de Dios Olvera Delgadillo y al padre Honorio Santana. Les agradezco a ambos que me permitan poder llevar a cabo esta entrevista, y es con quien vamos a platicar en los próximos minutos. Muchas gracias y bienvenidos los dos. Gracias, Miguel. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Vamos a empezar platicando con el padre Honorio Santana. Padre, antes que nada un reconocimiento por este valiente paso adelante que dieron ustedes ante tantos abusos que hemos sido testigos a lo largo de estos años más recientes que se han dado, y que básicamente en el pontificado actual de Francisco se ha caracterizado por la no definición o la duda o la ambigüedad en muchos temas, o la confusión, y eso ha dado pie a que mucha gente pierda la fe o pierde el rumbo. Y la labor de la Iglesia siempre ha sido la de ser la certeza, la fiel de la balanza, es decir, quien nos dice exactamente cuál es la verdad. Pero en estos últimos años pareciera que la Iglesia, realmente no es la Iglesia, sino el que lleva el timón, nos ha llevado a un rumbo incierto, donde aparentemente ya no hay una verdad definida y cada quien la puede interpretar como mejor le parece. Cuéntenos un poco, padre, por favor, cuál fue la motivación que inspiró el redactar este documento, y por qué en este momento que estamos al finalizar de este año 2021, y cómo fue que ustedes decidieron tomar este riesgo, porque evidentemente para ustedes va a ser una situación muy complicada, y se animaron a publicar este documento que es tan contundente. Bueno, muchas gracias, Miguel. La pregunta es, ¿qué nos ha motivado a tener esta posición, a declarar esta postura que tenemos nosotros? Estamos como en la víspera de la gran fiesta de Santa María de Guadalupe. Es la Madre de la verdad de salvación, y creo yo que estamos viviendo, como tú lo dices, un tiempo de apostasía casi generalizada. La promesa de Cristo se mantiene, los poderes del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. O sea, eso va a ser así porque es la promesa de Cristo. Entonces, tiene que haber, seamos nosotros o no, tiene que haber quien dé testimonio de la verdad. Siempre en la Iglesia se va a mantener la integridad de la fe, en la doctrina definida que ya la conocemos, y en el testimonio de los hijos de la Iglesia. Entonces, eso es así. Y bueno, yo, el Monseñor y todos los que hemos firmado este documento, yo estoy seguro que la mayoría o todos hemos estado sufriendo este tiempo grandes pruebas de fe, y es grave lo que nos ha tocado vivir, porque
conocer la fe y al verlo como algo existencial para nosotros, porque para mí es algo existencial. O sea, mi fe es parte de mi vida, parte de mi existencia. No puede uno hacer otra cosa más que persona al cristiano, a mí, a todos, pues tiene que reaccionar de alguna manera. Nosotros no pretendemos acusar a nadie, no pretendemos entrar en polémica, en pleito, en discusiones, no pretendemos eso. Simplemente queremos dar testimonio de que nosotros nos mantenemos fieles a lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado, que ha recibido de Cristo. Es eso, no es otra cosa. Créelo, es parte esencial de nuestra vida. O sea, no es cuestión aquí de teoría, de doctrina, nada más. No, es parte esencial de nuestra vida. Entonces, no podemos hacer otra cosa. Y al ver atentados tan graves contra aquello que es nuestra vida, pues tenemos que reaccionar. Es un tema que hace tiempo que se ha estado tratando por todos lados, es algo que todo el mundo conoce, pero difícilmente encontramos a alguien que se atreva a decir yo creo esto íntegramente y no voy a seguir algo contrario, sea de quien sea. O sea, todo el mundo, hay un sentimiento muy general, muy generalizado en el corazón de muchos fieles, incluso de sacerdotes. Hay un sentimiento de dolor, de sufrimiento por el atentado. Tenemos que hacerlo, es algo que no podemos dejar de hacer. Eso es lo que a mí me ha motivado a apoyar la declaración, a apoyar lo que hemos expresado ahí como parte esencial de nuestra vida. Ok. Quisiera hacer una pregunta ahora a Monseñor. Ustedes en el documento señalan algunos, simplemente yo creo que como ejemplos, ¿no? Porque no son los únicos, de los casos quizá más significativos o quizá más graves, donde han detectado una inconsistencia entre la enseñanza del Papa Francisco contrastado contra la doctrina, la tradición y el magisterio de la Iglesia, y evidentemente el magisterio, la tradición de la Iglesia, pues apoyado en la Sagrada Escritura, que es de donde viene toda la fuente. Estos casos que ustedes señalan, como por ejemplo el de los divorciados vueltos a casar, y otros muchos que se mencionan en el documento, son, me imagino, como representativos, y además ustedes tuvieron el cuidado de contrastar de manera muy precisa lo que ha enseñado la Iglesia durante 2000 años, que a su vez lo recoge de la enseñanza directa de Cristo, contra lo que está enseñando el Papa Francisco. Esto es algo quizá inédito, o usted díganos si esto ya ha sucedido antes en la historia de la Iglesia mexicana o a nivel de la Iglesia Universal, si ya había habido alguna vez como una corrección que le hiciera un grupo de sacerdotes y laicos hacia el Papa en alguna época de la historia, para tratar de reorientar hacia la sana doctrina los errores que están conduciendo el actual pontificado. Sí. Bueno, en primer lugar, solo para introducirme, muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad de estar aquí con tu público, con tu audiencia. Y retomando un poquito lo que ha mencionado el padre Honorio, ha sido un evento de gracia este documento, porque entre nosotros nos hemos iluminado unos a otros, hemos aportado un aspecto de una forma, de otra. A los hermanos laicos hay que reconocerles muchas buenas ideas que ellos van teniendo y que a veces nos dicen, diríamos al oído, otras veces en una exposición de grupo, etcétera. Pero ha sido un gran trabajo en equipo, ha sido, yo creo, que una obra del Espíritu Santo, en cuanto que nos conjunta a varios sin conocernos, ni sacerdotes, ni conjuntarnos en una misma línea, con una misma finalidad: defender la fe de siempre, la fe que nos salva, la fe de Cristo. Como dijo el padre Honorio, no se trata de
hacer discusiones, etcétera. No queremos ser groseros con nadie, pero sí de dar testimonio muy claro, como él lo dijo, un testimonio muy claro de lo que es la verdad de salvación. Y nos hemos visto al inicio de esto como en una tensión muy fuerte entre dos fuerzas. Una, que somos como un ejército, hablando de los sacerdotes y también los laicos, pero más los sacerdotes, como un ejército que va obedeciendo a su jerarquía. Esa parte la tenemos muy honda en nuestro corazón. Pero también tenemos otra parte muy honda, que es la que nos hemos ordenado y recibido la vocación para la salvación de las personas. Y cuando nos damos cuenta que esto siempre ha marchado bien y de la mano durante 2000 años, ¿verdad? El ejército se dirige para salvar las almas, pues aunque haya a veces desavenencias o situaciones, son todas superables. Pero cuando estas dos fuerzas tan grandes chocan una con la otra, cuando el yo obedecer implica el descuidar la salvación de muchas personas, pues es lo que nos ha hecho empezar a pensar en otra tercera vía, que es lo que hacemos, ¿verdad? O nos cargamos de un lado, nos cargamos de otro, ¿cómo lo hacemos, no? Y definitivamente la fidelidad al Evangelio y a la salvación tiene prioridad, por encima incluso de la comunión con Pedro. O sea, cuando a Pedro se le promete el primado, le dice Cristo: te daré las llaves del reino de los cielos, tú podrás atar y desatar, etcétera. Enseguida, qué curioso, la Sagrada Escritura enseguida pone el episodio donde San Pedro le empieza a aconsejar a Jesús que no vaya a morir a Jerusalén. Y aquí Jesús deja muy claro: el Evangelio es obedecer al Padre Celestial, es la redención, es morir en Jerusalén. Y Pedro se atraviesa allí y le dice: tú no piensas como los hombres, le dice Jesús. No piensas como Dios, piensas como los hombres, apártate de mí, Satanás. Y antes de eso llama a los discípulos: vengan a oír lo que le voy a decir a Pedro. Luego entonces, por encima de la comunión con Pedro está el Evangelio. El Evangelio en ese momento era: toma tu cruz y sígueme. Obedece al Padre Celestial. Es el Evangelio. Entonces, por encima de la comunión con Pedro está el Evangelio. Entonces, ahí están esas dos fuerzas y el por qué un poco hemos salido con este documento, porque al final es un discernimiento y salimos hacia eso. También decías, Miguel, de los que son muchos puntos. Es verdad, son muchos puntos. Hemos tomado unos puntos como muestra que son muy claros para ver ese contraste entre lo que ha enseñado siempre la Iglesia y lo que se está enseñando ahora. Son esos puntos de ejemplo, ¿verdad? Pero esos puntos, como es el de los divorciados vueltos a casar y el de los hermanos que experimenten tendencias homosexuales, son millones de personas, que estamos hablando de la salvación de millones de personas. Creo que vale la pena dar una palabra. Creo que no es una situación que se puede dejar. Es la salvación de millones de personas actualmente, pero ahora pensemos en el futuro. Millones de personas que estarán bebiendo bien la doctrina de Cristo o mal. Entonces son más millones de personas, más salvación, más misión de la Iglesia que se puede echar a perder, etcétera. Y finalmente la pregunta que hacía: si habría un caso anterior donde los laicos hubieran hecho una corrección a la jerarquía como este, pues en la historia, bueno, yo no soy experto en historia de la Iglesia, a lo mejor la pregunta es buena para un historiador, pero lo que se me ocurre es que sí había habido algunos casos, pero en otro nivel, es decir, laicos como reyes sí corregían a veces la doctrina de la Iglesia, bueno, no la doctrina, sino lo que estaba haciendo el Papa, pero de una manera muy diplomática, etcétera. Y eran laicos pues con un poder, y se respetaba el poder tanto temporal como el de la Iglesia, pero en laicos de a pie, con sacerdotes de a pie, no sé, que me ayude un historiador. Me parece que no está tan fácil esta situación. No le hemos hecho a la ligera, sino verdaderamente llegando al límite. ¿Cuál es el límite? Para decirlo con toda claridad: la defensa de la fe.
ese límite no se puede traspasar. Cuando se afecta la fe, ya no podemos tener más comunión. La fe es el límite. Eso es innegociable, no se puede negociar. Gracias, monseñor. Una pregunta, ahora quiero regresar con el padre Honorio, un poquito sobre, bueno, me imagino que como sacerdotes corren un riesgo ustedes al firmar este documento públicamente, además, y difundirlo además masivamente, como se hizo el día de hoy, a través del periódico El Universal. Me imagino que ustedes midieron y sopesaron las consecuencias que esto iba a traer para su propio ministerio. Y me imagino que saben que van a venir consecuencias de ello. Obviamente ustedes tomaron esa decisión de defensa de la fe porque yo creo que pusieron en la balanza precisamente lo que es más importante para el pleno cumplimiento de su ministerio al cual se consagraron. Es decir, la salvación de las almas, la defensa de la doctrina y por el otro lado, en el otro platillo de la balanza, pues estaba el continuar ejerciendo su ministerio sin mayor problema, sometidos a la jerarquía que les imponían una serie de medidas con las cuales ustedes no están de acuerdo. Ustedes en conciencia sopesaron que estaban comprometidos, como lo dice Monseñor, a la defensa de la verdad y la doctrina. ¿Qué consecuencias usted, Padre Honorio, cree que va a tener para los sacerdotes firmantes esto? Porque evidentemente va a venir una respuesta, o quizá ya la haya, de parte de la jerarquía. ¿Qué están esperando? ¿Qué cree que vaya a traer como consecuencias el que ustedes hayan posicionado, marcando estos errores doctrinales de lo que ha sido el pontificado de Francisco? Bueno, sí, Miguel, sí sopesamos las consecuencias. De hecho, yo ya las estoy sufriendo y lo vamos a seguir sufriendo. Sin embargo, no podemos nosotros querer rescatar nuestra posición humana, nuestro prestigio humano, nuestras cosas temporales. Pues no podemos nosotros optar por eso, porque aquí se trata de valores eternos, pues, de valores de vida eterna. Si nosotros nos mantenemos fieles a Cristo, a su evangelio, a la verdad revelada, vamos a heredar el reino de los cielos. Y si de otra manera no. Y es que aquí está eso en riesgo. Es perder la fe. O sea, medimos las consecuencias, pero creo yo que lo medimos conforme al Evangelio. Ya sabemos lo que puede pasar. Ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia, que excomuniones, que censuras y demás. Pero aquí está en riesgo lo que más importa. O sea, el Señor Jesús mismo lo dijo: no teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más, teman a los que matan el alma. ¿Sí? Entonces, sí, claro que medimos los riesgos, todos estábamos conscientes de lo que podía venir. Sin embargo, no podemos perder a Cristo por conservar las cosas humanas, pues. Ese es el asunto. Y sí, es difícil, es muy doloroso, de verdad es muy doloroso tener que llevar esto, pero Jesús lo dijo: van a ser llevados a los tribunales, me van a calumniar, va a llegar un momento en que todos van a estar contra ustedes. O sea, creo que estamos viviendo una situación a la par de lo que vivieron los mártires de la Iglesia. Pero no podemos optar por otra cosa porque está en riesgo lo más importante. Entonces, estamos muy en paz, yo estoy muy en paz. Creo que los demás sacerdotes están en paz. Yo he hablado con muchos laicos y ellos valientemente dicen: está bien, o sea, porque también ellos son censurados, son atacados, son criticados. O sea, esto es así lo que el Señor Jesús anunció, lo que dijo a sus discípulos: si a mí me han perseguido, ustedes los perseguirán. ¿Pero por qué le perseguían? Pues porque defendía la fe, porque optaba por la verdad, más bien, sí, defendía la verdad. Entonces estamos muy en paz y
y aceptamos lo que Dios permita. Estamos en las manos de Dios. Lo que Dios permita, eso está bien. Correcto. Monseñor, una pregunta que quizás sea un poco fuerte, pero pues yo creo que ha de estar en la cabeza de mucha de la gente que vea este video. Pues a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ha habido pues divisiones, rupturas y una serie de problemas, ¿no? Incluso desde el seno mismo del Colegio Apostólico, cuando Judas se desprendió de la comunión con los apóstoles por su traición. Bueno, aquí la pregunta que yo quiero hacerle es, yo tengo muy claro, yo como laico, que además firmé y me adherí a este documento, yo tengo muy claro cuál es la posición y la inspiración de ustedes, pero mucha gente que ve este video a lo mejor no lo tiene tan claro, y yo quisiera que usted se los aclarara. ¿Cuál es la diferencia entre este posicionamiento que se hizo, que se firmó, para marcar cuál es la verdadera doctrina y decir claramente no estamos dispuestos a obedecer al Papa Francisco si el Papa Francisco va en contra de la doctrina de la Iglesia? ¿Qué diferencia hay entre ese posicionamiento y, por ejemplo, una especie de cisma o ruptura como las que ha habido a lo largo de la historia, como el que fue el de Martín Lutero y otros? Yo sé que ustedes no están rompiendo con la Iglesia, por supuesto, a mí me queda muy claro, pero repito, esta pregunta es como poniéndole en boca de la gente que vea este video y que a lo mejor no va a tener en claro si esto es un rompimiento o de qué se trata, y cómo poder diferenciar esta declaración que ustedes hicieron, cómo la diferencian de por ejemplo, lo que hizo Martín Lutero en 1519 de pegar ahí sus consignas en la puerta del templo. Es decir, para que la gente tenga muy claro que esto no es un cisma y que esto no es una herejía, sino todo lo contrario, es un llamado como a la unidad. Y simplemente quiero terminar la pregunta. Quizá este es el Papa, quizá, cuando menos yo lo veo así, que más ha abonado a la división dentro de la Iglesia, el que más ha hecho una ruptura, más ha dividido las aguas como un Moisés, un anti-Moisés que abrió el mar Rojo para pasar por ahí. Pues él como que ha sido al revés, él ha dividido, pero para generar encono en la Iglesia. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es al revés, es hacer una conexión nuevamente con la doctrina, es decir, unir lo que este pontificado ha dividido. Pero quiero que usted lo pueda explicar y a la gente que lo vea le quede muy claro cuál es la postura de ustedes y cuál es la diferencia entre una ruptura o generar un grupo, una división, con lo que es la intención de este documento, por favor. Sí, creo que es una pregunta muy importante. Antes de abordarla, y pido una disculpa porque se me hizo muy importante la pregunta anterior y que también me interpela a mí, las consecuencias que vienen para nosotros, porque muchos laicos dicen, bueno, pues sí, hagámoslo porque no son claros, pero las consecuencias para nosotros sacerdotes son absolutamente negativas. El sostenimiento económico deja de existir absolutamente. Nos vemos desvalidos desde el punto de vista económico. Carecemos de toda representatividad. Antes, al contrario, tenemos una antirrepresentatividad porque nos van a tachar de X, Z o Y. O sea, no representa para nada a la Iglesia. Es lo que nos van a decir de todas las penas canónicas habidas y por haber, etcétera. Esto merecería un poco una mayor reflexión, ¿verdad? Pero solamente digo que pues todas las penas canónicas vienen del derecho canónico, pero el derecho canónico no está en absoluto diseñado, pensado para una situación inédita como esta. En ningún canon vamos a encontrar, en caso de que el Papa diga algo contrario a la doctrina, se hace esto y esto. En ninguno. Tiene que ser una reacción suscitada por el Espíritu Santo y por la gracia en nuestros corazones, más allá de las leyes. Y por eso pienso en el episodio de la casta Susana, cuando toda la ley judía estaba en su contra de la casta Susana. Leamos el episodio, me parece que es Daniel 13,
todo estaba en contra, ya tenían los testigos, tenían absolutamente todo, si no es porque Dios inspira al profeta Daniel a ponerse a gritar: yo no soy responsable de esta sangre inocente. Entonces ahí se ve cómo las normas y la maquinaria jurídica es superada por la maldad en un caso, cuando es manipulado todas estas normas jurídicas, pero la salvación está más allá de todo esto. Entonces, creo que en este caso el derecho canónico nunca fue pensado ni diseñado para un caso inédito como el que estamos viviendo. Desde luego, o sea, no está previsto. Por lo tanto, ya es una suposición, es un supuesto dado por hecho que eso no puede suceder. Y partiendo de eso, pues obviamente todo lo demás es que está mal. Sabemos que en la realidad no es así. No es así, como si alguien dijera: bueno, la iglesia es apostólica y entonces venimos de Judas, porque Judas también era apóstol. Por supuesto que no, diríamos, ¿verdad? Pero entonces, si dijéramos, entonces la iglesia apostólica tiene que tener distinción, etcétera. Sí, la distinción es muy fácil, eres la lealtad, la fidelidad a la verdad de Cristo. Ahí está todo el punto, ¿verdad? Como la figura de Pedro, que es tan importante, puede ser piedra para si las consecuencias para nosotros son totalmente, son absolutas, son contundentes. Es perder absolutamente todo apoyo económico por parte de la iglesia, perder toda representatividad, antes al contrario, estar como un poco boletinados, con una imagen negativa. Quien no nos conoce pues se figura personas muy rebeldes, muy groseras, muy anti-iglesia, ¿verdad? Perdemos el prestigio que hayamos adquirido 40 años, también lo perdemos el futuro, no tenemos ninguna posibilidad en el futuro. Diríamos que lo perdemos todo, pero también puede ser esto el sello de garantía de que estamos haciendo algo por la fe de la iglesia, que desde una posición muy cómoda que podríamos tener, como tú decías, donde no arriesgamos nada, donde pasamos todo cómodamente, a pasar a una posición absolutamente de pobreza en todos los sentidos. Creo que más o menos es la situación, pero en ese sentido también nos conectamos con nuestros hermanos cristeros que lo perdían todo. Al perder la vida, perdían todo. No sé si esto da una idea un poquito general respecto a lo que había hablado el padre Honorio, ¿no? Así es, así es. Así es. Paso entonces a la pregunta que es muy importante, la pregunta que hacías, si esto sería un cisma. Claro, inmediatamente lo inmediato y lo que incluso se va a hacer, tengámoslo por seguro, se nos va a tachar de cismáticos. ¿Qué es un cismático? Aquel que no reconoce la comunión de la iglesia, que rompe la comunión de fe y de salvación de la iglesia bajo la guía del ministerio petrino. Eso es un cismático. El que se separa de la unidad de la iglesia, unidad de fe y de salvación, separándose de la guía del ministerio petrino. Pero aquí resulta que tenemos un ministerio petrino de 2000 años con 264 papas que nos han confirmado en la fe, como decías, la fuente de la revelación es Cristo y de la salvación, y la comunidad primitiva, que es el modelo de la iglesia, por eso somos iglesia apostólica, es la que continúa absolutamente todo este patrimonio de fe, y ha sido así durante 2000 años. Entonces estamos ante la situación inédita de que alguien se separa del ministerio petrino de 2000 años. Y entonces, y no lo quiero decir con animadversión, lo quiero decir con mucha serenidad. Ante esto, ante esta conciencia, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos vamos? A tener comunión con la doctrina de Cristo, el magisterio de la iglesia, con los papas, con 264 papas, con 2000 años de ministerio petrino. Me separo de eso y me voy al vacío. Entonces no es una postura de decir soy
somos nosotros unos cuantos sacerdotes contra el ministerio petrino. No, no es eso. Es la postura, por ejemplo, en una materia de este tipo, de todas las que hemos analizado, que tiene San Juan Pablo II y la postura de ahora. ¿Con quién me voy? No se trata tampoco de decir, es que San Juan Pablo II es el criterio. No, San Juan Pablo II, claro que es el criterio, pero porque él se conecta con 2000 años de la Iglesia. Entonces, ese es el criterio. Entonces, no es hacer un cisma, sino tratar de decir, fijémonos bien cuál es la fe de la Iglesia, con cuál fe voy a estar en comunión. Entonces, por encima de la comunión, creo que esto va a ser muy claro, está la comunión en la fe y en la salvación. Por eso yo decía, por encima de la comunión con Pedro está la comunión con el Evangelio de Cristo. Y así lo hizo Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque está primero el Evangelio. Y para Jesús el Evangelio era, yo voy directo hacia la cruz, voy a morir por la salvación de todos. Es el misterio de salvación y es lo que quiere el Padre Celestial. Por eso no es un cisma, ni tampoco pretendemos decir vamos a hacer una nueva iglesia y vamos a estructurar una nueva jerarquía. No estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo vamos a ser fieles en la fe. Eso es lo que estamos diciendo. No podemos comulgar en ese punto. Yo no puedo renegar de la fe de la Iglesia, que me enseñó la Iglesia en 2000 años y que me enseñó el Concilio de Trento de manera solemne y que me enseñó San Juan Pablo II y que me lo han enseñado incluso mis padres, todos, hasta hace pocos años, y cambiar esa fe por otra. Estoy convencido como sacerdote porque hemos confesado durante más de 30 años y siempre decimos lo mismo, en estas circunstancias se puede comulgar, en estas otras circunstancias no se puede comulgar. Es un ejemplo. O claro, en el tema de los hermanos homosexuales. No podemos aprobar nunca una unión homosexual como algo que puede ser normal desde el punto de vista de la fe. No nos estamos metiendo aquí en las leyes civiles, sí o no, sino desde la fe, ¿cuál es la iluminación? ¿Verdad? Entonces, no sé si esto responde a la pregunta. Precisamente lo que queremos combatir es la herejía, queremos combatir el cisma, es decir, separarnos del auténtico magisterio de la Iglesia. Eso es un cisma, eso es lo que queremos combatir, y combatir la apostasía. Quien no sabe de todo esto, por supuesto, nos van a configurar delitos canónicos fácilmente, facilonamente, para decir, es imposible que el Papa falle, por lo tanto tú estás mal. La pregunta es, todos los que hemos vivido tenemos un poquito más, digamos, pasamos de 30 años en esta vida. No hemos sabido siempre que el adulterio es algo con lo que no puedes comulgar, es algo claro, clarísimo. Entonces, así de claro son las cosas. No sé si respondió más o menos. Sí, claro. Ahora, digo, ya que mencionó en reiteradas ocasiones al Papa Juan Pablo II, a él le tocó enfrentar un caso más o menos parecido, o yo quisiera que usted nos hiciera la diferencia entre lo que sucedió con Monseñor Lefebvre en 1988, donde él, yo entiendo, yo a lo mejor no tengo todos los elementos, pero según lo que yo sé, también quiso hacer como una confirmación de la fe en cuanto a la defensa de la celebración de la misa tradicional, y en una ordenación episcopal que él hizo sin contar, parece, con el beneplácito, la autorización de Roma, se le decreta como que queda fuera de la iglesia y se le excomulga. Después el Papa Benedicto XVI, hasta donde yo sé, levanta o anula, o como le quiera llamar, o como sea correcto llamarlo más bien, la excomunión, y eso significa que además el mismo Papa Juan Pablo II, en el momento que excomulga a Monseñor Lefebvre, al mismo tiempo los frutos que él había dado, que era la fraternidad sacerdotal San Pío X, pues la arropa formando una nueva congregación, una nueva fraternidad sacerdotal con otro nombre, pero para no dejar en la indefensión esos frutos que eran positivos. Es decir, hubo así un poco como de contradicción, porque por un lado castigan a Monseñor Lefebvre, pero por el otro lado
avalan los frutos que había dado y por eso se crea la Fraternidad San Pedro. Eso es desde mi punto de vista, como yo lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó ahí con una excomunión que después se anula, con lo que puede pasar con ustedes, y si también hay un peligro de excomunión que después pueda ser revocada, ¿no? Si cambian las condiciones? ¿Hay paralelismos entre lo que pasó entonces con lo que está sucediendo en el caso de ustedes, Monseñor? Bueno, nosotros somos pequeños en relación a Monseñor Lefebvre. Somos pequeños, pero bueno, es una pregunta difícil porque en la historia creo que todavía no es suficientemente aclarado todo lo que ha sucedido en torno a Monseñor Lefebvre. Creo que facilonamente muchos descalifican despreciativamente todo lo que hizo Monseñor Lefebvre, y podría haber indicios de que fuera una persona heroica que luchó por la fe y que estuvo dispuesto a afrontar muchas consecuencias con tal de sostener la fe. Solo Dios juzga la conciencia, y por eso habría esos indicios de que tuviera hasta una fe heroica, pero realmente para esto hacen falta muchos datos históricos. Lo que podemos dar es solo indicios, ¿verdad? Indicios. En primer lugar, un dato que pareciera muy importante de distinguir en el caso de Monseñor Lefebvre, es que no es que el Papa lo excomulgue, sino que el Monseñor Lefebvre cae en una excomunión automática, en la cual no es necesario que el Papa intervenga, y esto marca una diferencia. ¿Por qué? Porque la excomunión automática pues ya está prevista, e igualmente puede ser que no estuviera previsto el caso de Monseñor Lefebvre, porque no es lo mismo que alguien que diga, yo por capricho voy a hacer lo que yo quiero y voy a ordenar unos obispos porque yo quiero hacer una nueva iglesia, a alguien que diga, creo que en conciencia debería yo de hacer algo para que se mantenga la fe. Es distinto, y esto solamente lo puede juzgar pues la historia y después al final Dios, ¿verdad? Pero por eso yo creo que es materia de mucho estudio. ¿Y por qué digo esto? Porque primero, por lo que estoy diciendo, que no es que el Papa aplicara él una excomunión, sino que la excomunión vino automáticamente. Segundo, alguien que estuvo muy cercano a esa excomunión fue el cardenal Ratzinger como prefecto de la doctrina de la fe. Muy cercano. Supo lo que sucedió. Conoce como nadie lo que sucedió en ese momento. Cuando llega a ser papa, levanta la excomunión. Un indicio muy grande de algo que es misterioso, que no está tan definido como blanco y negro. Creo que es muy interesante ese gesto del Papa Benedicto XVI de levantar la excomunión, y esa decisión me parece muy prudente, muy atinada, muy pastoral, de decir, se puede celebrar la misa en latín, nunca fue abolida, nunca fue abolida. Ahora hay una especie de prohibición, pero antes nunca fue abolida. Entonces lo sanciona, lo establece a través de este decreto del Summorum Pontificum, y pues quedan las dos formas, ordinaria y extraordinaria. Y así se ha desarrollado hasta últimamente que ha sucedido este otro documento, que habría mucho que decir de esto. Pero precisamente nos da idea de que las cosas no están tan fácilmente determinadas. También ha habido en la historia excomuniones que se han levantado, que se han hecho uno y otro bando en la historia, y después se levantan esas excomuniones. Algo también quiere decir, ¿verdad? Entonces, sobre todo querría decir que, y ahí entramos un poco a nuestro caso, que hay cosas que se hacen en conciencia, y las leyes canónicas, repito, no está todo diseñado para cada caso. Para este caso inédito no existen leyes canónicas. No existe ningún derecho canónico que vaya a decir, en caso de que esto suceda así y así, en caso de que el Papa se separe del ministerio petrino, etcétera, se procede de esta y esta manera. Y en este caso los tribunales van a obrar así y así. No existe.
todo eso no existe. Como no existe, pues se van las personas a lo que existe y pues dicen, pues así está y así lo aplicamos y así configuramos delitos canónicos y así los aplicamos, pues suceden sanciones que después a veces son revertidas. Y aquí quiero un caso, habrá muchos, yo no soy experto, pero habrá muchos en la historia. Santa Juana de Arco muere juzgada por la Inquisición, con las leyes canónicas. Se le aplican las penas, muere quemada en la hoguera y después de unos siglos es canonizada. ¿Vemos el límite de las leyes humanas? Ahí está claro el límite de las leyes humanas. Igualmente los cristeros, en su momento, es un dato importante, ¿no? En su momento se les tachó de revoltosos, de personas que no estaban obedeciendo a la iglesia, que cómo se atrevían a hacer eso en su puesto en defensa de la fe, etcétera. Y hoy los veneramos como mártires, por supuesto, a unos canonizados y a otros, en general decimos, fueron cristeros. Yo creo que se ganaron el cielo si murieron por defender la fe, aunque no fueran perfectos, como ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, hay cosas muy interesantes porque al final de todo, y hay un dicho en teología y en la iglesia que dice de internis nequo ecclesia, de las intenciones internas, de aquello que es muy en conciencia, ¿quién puede saber de eso? Las cosas se hacen con la mejor intención, en nuestro caso, la mejor intención, no de hacer otra iglesia, de hacer una iglesia que es una santa, católica y apostólica, que ha recibido de la apostolicidad todo lo que es la iglesia primitiva y lo recibió de Cristo. Por eso es apostólica. Si nos separamos de esa apostolicidad, todo terminó. La iglesia no puede ser un club donde mantenemos una unión, una membresía, una comunión externa. Si no hay comunión interna en la fe, estamos perdidos. Si creemos cosas distintas, aunque por fuera estemos unidos, eso no es comunión. Entonces, creo que son pistas que nos pueden ayudar a pensar si es cisma o no es cisma. Así es. Ahora, un pequeño antecedente de esto, digo, no es igual, pero fue la famosa dubia que firmaron 4 cardenales muy reconocidos. Esto sería como una continuación en esa línea de decir, bueno, primero los cardenales le pidieron una precisión, una aclaración al Papa Francisco en el mar de ambigüedades en el que ha navegado durante estos 8 años de su pontificado. Esto, lo que ustedes hicieron, yo entiendo que ya no es como ya no es una petición de aclaración, porque obviamente nunca va a llegar. Si no le contestó a 4 cardenales de primera jerarquía, pues mucho menos a un grupo de sacerdotes y laicos. Esto es como decir, bueno, como no hubo una respuesta, pues el siguiente paso es este, ¿no? Es decir, nosotros, es esta declaración, es decir, no estamos obligados a obedecer al Papa en estos puntos específicos que ustedes han señalado muy correctamente en el documento, diciendo que ahí se ha incurrido en una, pues vamos a decir, como una, pues digamos, violación de la doctrina, y por lo tanto, pues no estamos obligados ni laicos ni sacerdotes a obedecer un magisterio adulterado que nos lleva al error, porque estamos obligados a seguir la verdad que es Cristo, y cualquiera, como lo dice en el documento, citando la carta de San Pablo, que cualquiera que enseñara, así fuera un ángel del cielo o ellos mismos, una doctrina, un evangelio distinto, sea anatema. Yo creo que no hay palabras más fuertes para describir esto. Los dijo San Pablo, no son palabras suyas ni mías, sino es de San Pablo diciendo, maldito el que adultere el evangelio, pues porque realmente así se traduce, eso es lo que significa, ¿no? Así es. Entonces, esto se entendería como una continuación en esa línea del documento de la dubia de los cardenales. Yo creo que es algo distinto. Voy a explicar por qué. Distinto, pero también parte de del mismo deseo de ser fieles en la fe. Acerca de las dubia, porque es un plural, dubium es en latín y el plural es dubia, y son dudas que los cardenales proponen en forma. Es el estilo, es el procedimiento correcto que se hace.
cualquier laico, cualquier institución, cualquier obispo puede escribir a la Congregación para la Doctrina de la Fe y poner un dubium, una duda, y se le respondería. Es el procedimiento, cuanto más estos cardenales que sí eran muy connotados, ¿verdad? Son aquellos que viven, 2 han muerto, 2 viven, son muy connotados porque ocupaban puestos importantes, incluso dentro de la curia romana, conocen perfectamente el modo que se deben hacer las cosas, lo hacen de la manera más correcta, con una precisión impresionante, y jamás son atendidos, y jamás es respondido eso que, repito, cualquier otro, un laico de a pie lo puede hacer y le habrán respondido muchas cosas, porque a ellos no les respondieron. Ahora, hay que tomar en cuenta, son distintas las cosas. Ellos pedían una aclaración para la fe de la Iglesia Universal. Nosotros también, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de nuestra conciencia, no podemos obedecer a aquello que sabemos que no está bien, que no es la fe de la Iglesia. No estamos pidiendo una aclaración, sino estamos diciendo, no podemos obedecer esto porque es contradictorio. Va contra la fe de la Iglesia, no podemos. Y también hay que señalar que en aquel momento, no sé si me vaya a equivocar, pero si no estoy mal, no estaba aún la carta de los obispos de Buenos Aires, como para ver, no había una respuesta, ¿verdad? Si hubiera habido esa respuesta, decir, sí, efectivamente, esta es la doctrina, pues entonces ahí podrían haber planteado otras dudas, ¿verdad? O simplemente decir, ya se resolvieron, ahora vamos a hacer presente nuestra divergencia en este sentido. Porque, repito, sacerdotes, obispos, cardenales, todos estamos acostumbrados y educados y formados eclesialmente en mantener la comunión y obedecer a nuestros superiores. Pero hay un límite, que es la fe, es la defensa de la fe. Yo no me puedo volver en comunión con la herejía con tal de obedecer y mantener una comunión externa. No lo puedo hacer. Entonces, creo que por ahí van las cosas. Es y no es en ese sentido una continuidad con las dubias, ¿verdad? Las dubias lo que decían precisamente era en esa duda, todavía no está definido. Precisamente Amoris Laetitia no deja claras las cosas. La dubia nos dice con claridad que Amoris Laetitia no dejaba claras las cosas. Y repito, había episcopados y cardenales a favor, episcopados y cardenales en contra, etcétera. Pero viene la carta de los obispos de Buenos Aires y pues al menos ahí en el texto sí dejan claras las cosas, de esas pocas veces que quedan claras las cosas. ¿Usted cree que esta iniciativa que ustedes tomaron, respaldada por laicos, vaya a tomar, pues a crecer a nivel pues mundial en cuanto a que muchos sacerdotes que tengan las mismas inquietudes que ustedes y que no se atrevían quizá a manifestarse abiertamente porque pensaban que iban a ser los únicos, cree que esto les dé las herramientas y quizá el coraje y se sientan lo suficientemente arropados para adherirse a este documento y esto pueda generar, bueno, lo voy a decir en términos así como mundanos, pero usted me va a entender el término, cree que pueda generarse como un movimiento de laicos y sacerdotes que se vayan a unir a nivel mundial? De hecho, laicos ya se están sumando, cada día está creciendo más la lista de la gente que se está adhiriendo de muchos países, pero cree que esto vaya a pasar también con los sacerdotes hasta que llegue el punto en el que la jerarquía de la Iglesia, digamos el Vaticano, pues tome cartas en el asunto, porque ahorita me imagino que las cartas que se están tomando pues son las locales, es decir, yo creo que ha de haber ya, me imagino, una reacción de parte de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, porque desde ahí se emitió, o sea, en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, desde ahí se publica este documento. Pero imagino que esto va a ir a más. ¿Cree que esto vaya a llegar a generar como una renovación, vamos, como una inspiración para muchos sacerdotes y laicos en todo el mundo que coinciden totalmente en sus apreciaciones y en su, quizá,
frustración de ver cómo se ha manoseado de parte de este pontificado la doctrina y se han dado tantos malos ejemplos y además tanto escándalo, y esto venga a ser como ese bálsamo que cure esas heridas que ha generado este pontificado? Bueno, primero quisiera decir que como estamos formados, queremos tener respeto por todas las personas, de respetar la persona del Papa, respetar a los obispos, a los señores cardenales, a todos, mostrarles un respeto, como los apóstoles mostraban respeto por la jerarquía judía en aquel momento, pero les dijeron claramente, no los podemos obedecer, porque tenemos que obedecer antes a Dios, pero de una manera respetuosa. Y en ese sentido, respetuosamente, desde un principio hemos mandado una comunicación directa a nuestra curia, antes que a nadie, informando a nuestra curia de lo que estamos firmando y del contenido. Antes de que incluso se hiciera público, ya había un resumen en nuestra curia. Muy bien, esa es una forma de respeto, buscando un diálogo sereno, etcétera. Pero yo creo que las cosas, es la misma pregunta, esto se conecta con la pregunta que algunas personas han dicho, que por qué en la página de esta declaración está el botoncito para adherirse, que qué se busca con esa adhesión. Es la misma pregunta. Yo creo que las cosas que estamos haciendo las queremos hacer movidos por la fe, y yo creo que, diríamos, las cosas en el mundo son distintas. En el mundo se generan revoluciones a base, a veces, de redes sociales, a base de una ola que va creciendo hasta que ya no se soporta la presión y entonces hay cambios, etcétera. En la materia de la fe no es así, no es así. Nosotros no pretendemos hacer una ola grande, que se haga grande para después que haya cambios. Puede ser que esto sea aplastado absolutamente, pero ¿cuál es la dinámica de Dios? La dinámica de Dios es ganar cuando pierdes. Ganar cuando pierdes. Eso ha sido la dinámica de Dios siempre. Los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Perder para ganar. ¿Cómo iban en el caso de los cristeros? Perdieron su vida, perdieron muchas cosas. Habría una discusión histórica si ganaron una guerra o no la ganaron, y parecería por traiciones no la ganaron, pero sí ganaron lo importante, preservar la fe en México. Y de la misma manera está la dinámica de lo que hizo San Esteban. San Esteban también pierde la vida, pero gana San Pablo, y con San Pablo gana todo lo que es la evangelización, etcétera, el gran apóstol de los gentiles. El Padre Pro ofrece su vida por la salvación en México, y ofrece la vida, y alguien diría perdió, hasta por eso fueron a tomar fotografías de su aparente derrota, cuando en realidad es un triunfo. Todavía está derrotado el Padre Pro, entre comillas, porque todavía es beato. Todavía no basta un papa jesuita para que lo canonicen a uno que es santo en vida, que es el Padre Pro. Aparentemente está en derrota, pero está triunfando de una manera contundente. Entonces, ¿nosotros pretendemos ser algo más? No, pretendemos dar testimonio. A lo mejor no va a dar resultado. El resultado es que la gente, aquellos que Dios elija, sean iluminados en su mente y decidan reaccionar de otra manera. Llámense sacerdotes, cardenales, arzobispos, obispos, laicos de a pie, no sabemos, porque también pensemos en la Polonia de los años de la juventud de Karol Wojtyła, oprimida, aparentemente derrotada por el nazismo, y un pequeño sastre que era amigo de este joven Karol Wojtyła, y que, pues, ¿qué podría hacer un sastre en medio de eso? Pues lo que hizo fue dar testimonio ante este joven Karol Wojtyła, y veamos lo que salió de ahí. Un gran triunfo para la humanidad, que es San Juan Pablo II.
Bueno, entonces en ese tenor van las cosas. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y el que multiplica es Dios. No somos ingenuos para decir, bueno, es que se suman muchos a la página, se suman sacerdotes, se suman todo. Si Dios no quiere, se dará el fruto que Dios tiene determinado. Pero eso sí, es muy importante. Es muy importante. El fruto es el que Dios quiere y el que la Virgen quiere. Y contra Jesús, Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe no hay poder. Ninguno que pueda destronar a la Virgen como reina que nos lleva hacia su Hijo Jesucristo. No va a haber nada que esté determinado por Cristo y por la Virgen que alguien pueda sobrepasar. Nosotros pues somos contingentes y hacemos nuestra parte. Entonces no se trata de una politización del asunto, no se trata de que los obispos piensen, pues nos van a hacer una estrategia así asado y va a suceder. No puede ser que no pase nada de eso, pero el poder de Dios es absoluto y Dios puede aplicar su poder sobre cualquiera, empezando desde el Papa hasta el último cristiano. Cuando Dios dice aquí se acabó para el Papa, se acabó para un cardenal, se acabó para un arzobispo, para un obispo y se acabó para todos. ¿Qué es lo que nos debemos de preocupar? Dar buenas cuentas a Dios, es lo que queremos hacer nosotros. Por eso ahí hemos pedido la oración para ser fieles aún en medio de esta tormenta que no sabemos hacia dónde nos va a conducir, pero sí sabemos que si somos fieles a Cristo a través de la Virgen de Guadalupe, no perderemos la brújula. Dentro de los casos que ustedes mencionan en el documento, se menciona, por ejemplo, bueno, la adoración, porque eso fue a una figura pagana que se hizo frente al Papa Francisco, porque él estaba ahí, es decir, lo estaba avalando, aunque él no se inclinara y no se postrara, pero el hecho de hacerlo delante de él y que él no lo reprobara, pues es que lo estaba aprobando, ¿no? Y por el otro lado estaba también esta cuestión ahí al revés, de que ante Cristo, Eucaristía, el Papa Francisco normalmente no se postra. Entonces, a la gente le debe de quedar muy claro que la posición de ustedes y el documento apunta precisamente a decir, esto es lo que la Iglesia nos manda hacer y esto es lo que nos manda no hacer. Pero el Papa Francisco ha hecho lo contrario. Lo que la Iglesia prohíbe, que es la idolatría, él la promueve, y lo que la Iglesia ordena, que es la adoración al Santísimo, Francisco pues no la hace como se ordena que debe ser, que es de rodillas. Si la Iglesia dijera pues todos de pie, pues él estaría muy bien obedeciendo, pero la Iglesia marca que tiene que ser de rodillas. Y él dice que no se puede arrodillar aparentemente, pero sí se puede arrodillar en un templo, bueno, no es un templo, sino en una mezquita musulmana, pero también se puede arrodillar en el Vaticano para besar los zapatos de un grupo de líderes africanos que estaban en conflicto y que él fue y los besó y estaba totalmente arrodillado. Uno dice, ¿cómo que no se puede arrodillar? O sea, hubo un milagro ahí, o sea, de repente se arregló de las rodillas. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que esta postura que ustedes hayan marcado específicamente los acontecimientos y hechos y después lo contrastaran con la doctrina, le debe de dar a la gente que lee este documento la certeza de que ustedes están apoyados no en una opinión ni en una animadversión contra una persona, sino están apoyados en la doctrina, en la tradición y el magisterio que vienen directamente de la revelación dada por Cristo. Eso le debe de despejar dudas y temores a la gente que lea este documento y que quisiera quizá adherirse y que a lo mejor duda sobre si están haciendo bien o mal en hacerlo. Yo creo que por esa precisión que ustedes hicieron y el cuidado con el que ustedes mencionaron cada parte de la doctrina, a la gente le debe de dar esa certeza de que están haciendo las cosas como Dios los ha ordenado. O no sé si estoy en lo correcto, monseñor. Sí, efectivamente, bueno, solo una precisión. No es como la Iglesia lo manda, es como Cristo lo manda.
Es Dios el que manda no ser idólatras. Toda la Sagrada Escritura, desde que comienza hasta que termina, condena el pecado de la idolatría, que es adorar algo que no es Dios. Y lo que sucedió con la Pachamama, pues es algo muy cercano, digo, es idolatría, pero si damos el beneficio de la duda, pues sería algo muy cercano a la idolatría, que no le veo el caso de acercarse a eso, donde ves en la presencia del Papa religiosos prosternados en actitud de adoración a la Pachamama. No tiene ningún sentido. El tema de la inculturación es un tema viejo en la teología, que lo tenemos bastante bien trabajado. No hace falta nada de esto. Más, la verdadera inculturación no es que tú te pongas a adorar a los ídolos. Eso no es la inculturación. La inculturación es valorar todo lo que tiene una cultura de positivo, asimilarlo y hablarle a esa cultura en ese lenguaje para que entienda el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, sabiendo que Cristo es la medida de toda cultura. Te estoy dando los principios de esa teología que hemos estudiado desde siempre, entonces no hay nada nuevo en esto. Parecería más bien una situación amañada, ¿verdad? Entonces, creo que siempre es Dios el que ha condenado la idolatría. Leyendo la Escritura siempre te lo vas a encontrar. Ahora, en relación a hincarse ante la Eucaristía, empieza desde que en el Evangelio quien encontraba y reconocía a Jesús se prosternaba ante él y reconocía su divinidad. Y después en la iglesia primitiva y siempre, una vez que se tomó conciencia de que en la Eucaristía estaba Cristo, la actitud que se imponía siempre era la de rodillas. Y son toda la tradición de la iglesia, tradición en el sentido de patrimonio de la iglesia, es ponerse de rodillas ante Cristo. Y creo que esto el laico de a pie, cualquiera, hasta un ateo dice, bueno, si Cristo es Dios, pues me pongo de rodillas, por lo menos, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Nunca hemos pensado, el debate no es si el Papa tiene problemas físicos o no, eso no. Nosotros mismos como sacerdotes sabemos que si hay una persona impedida, va una persona en silla de ruedas, no le vas a pedir que se ponga de rodillas. Si va un enfermo fracturado de sus piernas, no le vas a pedir eso. Eso no es el debate, por supuesto que eso no. Sino es una actitud sistemática de no reconocimiento a Cristo en la Eucaristía. Es un contraste tremendo entre lo que hacía un papa y lo que hace otro, o más aún, lo que hacían todos los papas anteriores, todos se ponían de rodillas, sin ninguna excepción. Claro, con el tiempo, al hacerse viejos, al hacerse enfermos, llegaba un momento en que no lo podían hacer, todo el mundo lo entendíamos, eso es lógico, es natural. No, aquí estamos viendo una actitud sistemática de no arrodillarse ante la Eucaristía, en la misa, en la adoración, en las procesiones. Es una actitud sistemática. Ahora, nadie ha dicho, porque ahorita mencionabas que si se argumentaba, nadie ha argumentado nada, nunca nadie ha dicho, ¿saben qué? Es que no se pone de rodillas por esto y por esto, nadie sabe qué decir, porque no se ha aclarado eso. Claro. Y resulta escandaloso, y tan no se ha aclarado que los ceremonieros, cumpliendo su deber, ponen el reclinatorio ahí, por si un día lo quiere usar, ¿verdad? Pero ya es una actitud sistemática, y allí otra vez lo mismo. Yo no quiero parecer un majadero, un pelado que se pone a hablar a la ligera, pero cuando se trata del Santísimo Sacramento, después de 6, 7 años de haberlo notado, ¿no debemos de decir una palabra? Perdón. Claro, así ¿No es. debemos de decir una palabra? Bueno, entonces creo que ahí está la situación, porque al final es un ministerio de muchísima responsabilidad. Yo lo entiendo, el ser pontífice y ser papa. Qué responsabilidad, que cada cosa que uno hace tiene una repercusión mundial. Y San Juan Pablo II lo sabía, y muchos otros papas, pero hablo de San Juan Pablo II porque es el que hemos conocido mediáticamente y es un punto de referencia para todos, muy fácil de acceder. Si hablo de Pío XII, pues ya muchos no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, todos los papas se han hincado, y San Juan Pablo II hacía un esfuerzo enorme con todos los problemas que tenía de salud por hincarse.
o por ir detrás de una procesión hincado, porque no me puedo caminar o estar levantándome y hincándome, me voy ya desde el principio hincado en el reclinatorio, en el carrito que lleva a nuestro Señor Jesucristo, pero de joven por supuesto que hacía las procesiones y por supuesto que siempre se hincó. Entonces hay una diferencia, pero es una diferencia que afecta a la fe, porque dice el magisterio solemne de la Iglesia, cuando se dice magisterio solemne de la Iglesia, estamos diciendo el magisterio oficialísimo, el que no se puede, el que no te puedes desvincular, al contrario, se llama vinculante, porque vincula tu fe, es obligatorio. Y ahí dice, se tiene que rendir un culto de latría y de adoración a la Eucaristía, incluso externo, ese culto, incluso externo, que es solo es dispensado cuando tienes un impedimento fehaciente, pero si, como bien lo señalas, en una circunstancia sí y en otras no, bueno, no sé si respondimos más. No, sí, totalmente, claro que sí. Monseñor, pues le agradezco de verdad estos minutos que nos ha regalado para esta entrevista también al Padre Honorio, y este tema no lo vamos a cerrar aquí porque nos va a dar para muchas otras cosas más. Vamos a tener que estar haciendo actualizaciones porque esto va a dar mucho de qué hablar. Así que este es como, digamos, el final de la primera parte de otras que vendrán más adelante conforme esto vaya tomando más revuelo, y que obviamente va a ir suscitando muchas adhesiones, como ya lo está haciendo a nivel mundial, de muchísimos laicos muy representativos y de sacerdotes también, y por ahí empezarán, me imagino, también a llegar algunos miembros ya de la jerarquía como obispos o a lo mejor otros. Así que yo simplemente quiero terminar dándole las gracias por su posición tan valiente de todo este grupo de sacerdotes que han sacado la cara en defensa de la Iglesia, en defensa de la doctrina, en defensa de lo que nos enseñó y nos reveló Cristo, y que bueno, pues si alguien se hacía falta que diera un paso adelante, ustedes lo han dado, y esperemos que eso inspire a otros muchos para que también se sumen a la defensa de la doctrina. Aquí no se trata de dividir ni de atacar, sino de defender lo más sagrado que tenemos, que es pues obviamente la riqueza de la doctrina católica. Así que muchas gracias, Monseñor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus respuestas y muchas gracias por esta valiente defensa que ustedes han hecho, usted y un grupo de sacerdotes mexicanos que, bueno, pues nos han dado este ejemplo de valor y de coherencia con sus, pues con lo que ustedes, a lo que ustedes consagraron su vida, que es la defensa de la fe. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todo tu auditorio, y pues pedimos la oración de todos para que todos nos unamos precisamente en una comunión de fe y de caridad hacia todos. Nadie podemos despreciar, y siempre esperando que nos volvamos a reencontrar en la unidad de toda la Iglesia. A lo largo de esta entrevista ustedes estuvieron viendo, amigos, pues la página en la que pueden leer completo el documento, y además ahí viene la opción de adherirse a él para que ustedes lo puedan hacer, por favor. Y bueno, pues vienen los datos de contacto si tienen alguna duda o si quisieran hacer alguna entrevista, y viene la gente encargada de los medios a las que pueden contactar para poder tener acceso a esta información. Pues muchas gracias, Monseñor, gracias al Padre Honorio, y muchas gracias a ustedes también por el favor de su atención. Como siempre, les agradecemos que nos hayan seguido a lo largo de esta transmisión y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.